Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión, primer programa del mes de mayo. Y vamos a empezar con un tema, la verdad, que preocupa y mucho a muchas familias, a muchos de nosotros, que es hablamos del acoso escolar. Y para eso tenemos a la directora del Centro del Profesorado de Lanzarote, Flor Alonso, bienvenida. Yo creo que lo primero es definir, ¿no?, qué es el acoso escolar, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces, nuestro hijo tiene una pelea en el colegio y no es acoso escolar, ¿no? Exacto. Por eso vamos a definir primero qué es el acoso escolar. Bien, cuando hablamos de acoso escolar nos tenemos que referir a tres criterios. Uno es el abuso de poder. Siempre hay un poder y un abuso frente a una sumisión de una persona en diferentes, digamos, estados de debilidad o de vulnerabilidad. Luego se da que haya una intencionalidad por parte de quien lo ejerce, de la persona o personas que lo ejercen contra ese alumno o alumna, y por otra parte un mantenimiento en el tiempo, que cuando hablamos si nos referimos al protocolo, se habla más o menos de un mes. Eso no quiere decir que si durante menos tiempo se ejerce ese maltrato contra un menor, no se actúe. Evidentemente se actúa, pero hablaríamos de conflictos, no de acoso escolar. Claro, cuando es un conflicto, ¿qué diferencia hay entonces? Cuando hay un conflicto, ¿qué sucede entonces? Siempre se actúa, siempre que en los centros tenemos conocimiento de que un alumno o una alumna está sufriendo, siempre se actúa, sea conflicto, sea acoso, sea disrupción, eso todo está regulado en el decreto 114 de 2011, que regula la convivencia en los centros educativos, y ahí se recoge la manera en que se actúa. Cuando hablamos de acoso, por ejemplo, lo va a llevar siempre el coordinador o coordinadora de bienestar, que es una figura que se regula en la ley del 2021, por tanto empieza a funcionar en el curso 22-23, y es la figura que digamos vela por la buena convivencia en los centros educativos, y es la que lleva siempre los casos de acoso escolar, si los hubiera. Lo que está claro es que si un padre o una madre detecta algo, se sabe, bueno, yo imagino que siempre se puede detectar, ¿no?, si el alumno empieza, ¿no?, a disminuir su rendimiento educativo, si lo vemos triste, ¿no? También hay que estar atento a todo eso, ¿no? Claro. Normalmente son las familias, ¿por qué? Porque en el contexto escolar ya se encargan los acosadores o las acosadoras de que no se les vea ni en espacios, digamos, ni en el aula, ni en los recreos, en salidas, entradas. Se ocultan de los adultos que velan por esa convivencia. Entonces, ¿quién lo detecta? Pues sobre todo las personas más cercanas. A veces los tutores y las tutoras también lo detectan, pero en algunas ocasiones son las familias. Aquí es importantísimo llamar a los testigos, es decir, a todos los compañeros y compañeras de ese alumnado que sí que son testigos, pero se sienten de alguna manera amenazados por esos abusones y no se atreven a denunciarlo. Se sienten, digamos, como que son chivatos, y es importantísimo esa figura, porque no son chivatos. Chivato es el que extiende un bulo o cuenta algo por hacer daño, pero cuando tú tratas de proteger y de garantizar los derechos a un compañero o una compañera, no eres un chivato, eres un buen compañero o una buena compañera. Y eso me imagino que en los colegios se hacen, ¿no?, para que los alumnos sepan distinguir todo este tipo de cosas. Yo me imagino que ya hay, ¿no? Sí, en los centros hay muchas medidas preventivas antes de llegar a un caso de acoso escolar o de cualquier otro conflicto, ¿no? Siempre se intenta resolver los conflictos de forma pacífica, y para eso ahí formamos y se forman mediadores escolares. Los protocolos de mediación son muy efectivos y muy interesantes, tanto cuando hay conflicto como para prevenir el conflicto, porque es la manera de empatizar con las personas que están en conflicto y es la manera de educar en la resolución pacífica a toda la población. Entonces ahí desde la consejería se saca formación en mediación, que es una acreditación para el profesorado, donde se le da una serie de horas para certificarlo, y se intenta que cada centro cuente al menos con un profesor o profesora formado en mediación. Y luego se forma también alumnado, que desde ahí el CEP, y aquí pongo en valor a mi compañera Bárbara, es la asesora de convivencia,
saca cada año formación para alumnado y profesorado para crear equipos de mediación en los centros escolares, porque de esa forma estamos hablando un mismo idioma y hay una serie de compañeros que ya están formados para ayudarte, y cuando hay un conflicto tú puedes recurrir a esos compañeros para que te ayuden a estar bien con la persona con la que tienes un conflicto. Claro, porque al final hablamos a veces de los alumnos, pero también el profesor o la profesora también tiene que ser muy complicado cuando sucede algo, porque eso altera toda la clase, toda la convivencia, ¿no? Bueno, el conflicto es parte de la convivencia y también nos ayuda a crecer y a entendernos y a entender y a empatizar, ¿no? Es parte de nuestra vida. El profesorado ahí tiene un papel clave, sin duda, pero también el alumnado, porque en la mediación entre iguales realmente lo determinante es que una persona como tú, hablando tu idioma, te da la posibilidad de resolver algo hablando y no con la violencia. Entonces para ellos es mucho más significativo ese igual, cuando quieren resolver un conflicto es mucho más significativo un igual que un docente. Claro, y después hablamos del ciberacoso, ¿no? Que es también acoso escolar, pero ya a la máxima exponencia, porque claro, ya no es solo el entorno, sino que puede ser un sábado, un domingo, a las 11 de la noche, es decir, en horario ya no lectivo. Exacto. Ahí hay un programa muy bueno que se lleva a cabo con la Fundación Iriche, en el que participan unos 9 centros de Lanzarote, todos de secundaria, bueno, y el SEO Argano, que también es un SEO, donde el programa se llama Ayudantes TIC. Entonces lo que se intenta es que se forme alumnado de secundaria en evitar pues, todo ese tipo de acoso en redes, la dependencia de las TIC, todo lo que tiene que ver con ese mundo, y una vez formado, da esa formación al alumnado de primaria, alumnado más pequeño. Es decir, que son los propios alumnos, claro, son los que están, ellos saben más, ¿no? Como suele decir, sí. Saben más que los padres y saben también cómo se mueve, ¿no? A la hora de... Claro, y entran en redes donde los adultos habitualmente no entramos. Pues claro, antes estábamos acostumbrados a las peleas en los recreos, sí, todo ese tipo de cosas. Acostumbrados. Sí, bueno, no digo, acostumbrados no, pero que era algo habitual, ¿no? Pero claro, ya cuando llegamos al tema de las redes sociales, claro, al final el pequeño, la pequeña, los niños, las niñas lo pasan muy mal, ¿no? Que se llevan a temas de psicólogos y todo muy eso. mal, porque no frena. Y es importante detectarlo a tiempo y tratarlo, tanto en el centro educativo como en el acompañamiento familiar. Eso es fundamental, porque el alumno o la alumna se sienten tan solitos y tan fuera de su grupo. Lo más importante para un niño, para una niña, aparte de sentirse querido, es sentirse parte de. Y una de las características del acoso es el aislamiento del grupo también, ¿no? El aislamiento social, porque esa violencia se puede ejercer de forma verbal, de forma física o de forma social con el aislamiento. Y es tan importante ese acompañamiento y esa detección por parte de sus compañeros y sus compañeras, es fundamental entender que esa persona está sufriendo y que si tú te sintieras en esa situación, necesitas que alguien te saque de ahí. Claro, hablabas de lo de cuándo es acoso, cuándo no, pero claro, también a veces me imagino que pasa, cuando un padre o una madre detecta algo, claro, a veces ni le vale que le digan, no, es que solo ha sido un mes, ¿no? Eso también al final... Un mes es una eternidad para un menor y para cualquier persona, pero un mes de sufrimiento es inaguantable. Pero que evidentemente, aunque no se trate como acoso, sí se resuelve, es decir, la figura de mediación es la que hay que ir, ¿no? Es decir, si un padre o una madre ve algo, tiene que ir corriendo al centro, ¿no? Tiene que no esperar o de echarle una charla, oye, tú aguanta un poco. No, nunca, aguantar nunca. Si se detecta, pues eso, que el niño, que la niña no quiere ir al centro, tiene problemas de sueño, de alimentación, tiene miedo, ese tipo de conductas, a ver, puede deberse a diferentes circunstancias, pero cuando se dan todas juntas y un padre o una madre conoce a los chicos y a las chicas, es necesario hablar con ellos en primer lugar, porque puede tratarse pues, de un desamor, en estas edades somos como más sensibles, ¿no? Pero cuando detecta que ese sufrimiento está producido en el centro y que puede ser un conflicto, puede ser algo mantenido,
es necesario primero hablar y hablar mucho con los chicos, con las chicas. Y si determinamos que puede haber un caso de acoso, ante la mínima sospecha decirlo al tutor, a la tutora, a la persona con la que más confianza tengas en el centro educativo. Claro, porque antes, la educación de antes, estábamos acostumbrados a decir, cuando se te quejaba el alumno, no, tú vete, resuélvelo por tu cuenta, que te tienes que tienes tú que defenderte. Eso no creo que sea la solución, ¿no? No, porque conlleva mucho sufrimiento y no es necesario. Es más, se educa tanto a la persona que débil en ese momento como a los acosadores, porque los acosadores también tienen un problema y es necesario ayudarles a salir de ese problema. Claro, hablas de los acosadores, acosadoras, porque aquí no es cuestión de género. Es decir, tampoco hay que hacerles como un paria, ¿no? Decir, oye, tú ya eres un acosador y ya no sirve. Es decir, que también me imagino que hay programas para, ¿no? Claro, porque es necesario que esas personas se entiendan que pueden resolver sus conflictos de otra manera y que se puede hablar y que hay otras muchas formas de resolver a veces sus frustraciones, a veces sus complejos, que normalmente son complejos o son deseos de poder, de destacar, de llamar la atención. Muchas veces ese acoso es un deseo de llamar la atención por diferentes circunstancias. Y después hablamos de situación familiar, que no tiene nada que ver que tengas una familia desestructurada, que sea una familia rica, una familia pobre. Aquí no, tampoco es cuestión de educación a la hora de que haya alguien o no que acosa en un centro, ¿no? Es que actualmente el alumnado, y todos, ¿no?, como sociedad, tenemos tantísimos input alrededor que definir de dónde proviene esa actitud, digamos, o ese acoso o ese abuso, es muy complicado decir, no, es que es de esta familia. Hay múltiples influencias a nuestro alrededor, de donde tú puedes, desde un juego, que no suele ser el caso, pero en fin, hasta la reproducción de una conducta de tus amigos, a lo mejor también de la familia, ¿no? Pero que no podemos decir todo viene de la familia, porque hay... Claro, culpar a los padres tampoco es el problema, sino que al final ver cuál es el problema, ¿no? Claro, ver cuál es el problema y resolverlo con ese alumnado. Claro, porque a veces pensamos, no, es que el profesor, no, la profesora, eso también para un profesor o una profesora no es nada, es decir, que no culpar también a veces culpamos al centro de que no han hecho el trabajo bien hecho. Es que es muy difícil detectarlo en el centro. Precisamente una de las características del acoso es que se produce fuera de los ojos de los adultos responsables del alumnado en ese momento. Es muy difícil detectarlo. Y más cuando hablamos de secundaria, donde el profesorado entra y sale continuamente, porque en primaria tienen tutores que están más tiempo, casi toda la jornada con ellos. Puedes ver la evolución del alumno. Claro, y detectas cuando tienen problemas y demás. En secundaria también, pero no tanto, porque hay profesorado que les da a lo mejor 2 sesiones en toda la semana. Es más complicado detectarlo. Y también el alumnado se cuida más de que no lo vean. Pues nada, Flor, gracias. Hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Hemos querido conocer un poquito este grave problema que afecta a muchas familias, y aunque sea solo una familia, ¿no? Hablamos de que a lo mejor no en Lanzarote, y no sé si es un problema que ustedes han detectado que es muy generalizado. No, el acoso escolar en sí no es tan generalizado, afortunadamente. Cuando hemos tenido reuniones, porque tenemos reuniones trimestrales con los coordinadores de bienestar, con esa figura que empezó en el 2022, cuando mantenemos reuniones, la mayor parte de los casos se quedan en conflictos, no en acoso porque no cumplen las 3 condiciones, digamos. No obstante, evidentemente se activa. Para desestimar, primero hay que hacer una serie de entrevistas, llevar un protocolo, y después, cuando se actúa, dependiendo si es un conflicto, dependiendo si es acoso escolar. Y esa figura del bienestar no solamente lleva el protocolo de acoso escolar, lleva los 3, digamos, grandes protocolos de la consejería: el de prevención de violencia de género, el de acoso escolar y el de acompañamiento al alumnado trans. Que a esos profesores hay que ponerles una medalla, ¿eh? Porque meterte, dirá algunos, ¿quién me diría, no? ¿Por qué me merece a mí, no? Y a veces hablamos del trabajo de muchos profesores, sí, un trabajo impagable. Porque impagable, hay que ponerlo en valor continuamente. Bueno, pues gracias a la labor que hacen también desde el Centro del Profesorado. Y ahora nosotros vamos a ver un vídeo, porque a la Consejería de Turismo la han premiado por un videoclip que se llama Sombra, en inglés, subtitulado en español, pero merece la pena verlo. Así que vemos el vídeo y continuamos. Okay, let's start at the beginning.
Allow me to introduce myself. I am the sun. I'm more than 4.5 billion years old, living all over the world, but residing in the Canary Islands, the best climate in the world to be precise. I live a happy life. I can't complain. I love to work. I'm good at it. However, every year, there's something or someone who sabotages my plans in the rest of Europe. Bad weather. It breaks summer romances. It steals people's smiles. It shuts them in at home all winter. But this year, it has been different. I met with my biggest fans, the Canaries, to create a plan that would change the mood across all of Europe. Turn right, then you will arrive at your destination. Is that Sherlock surfing in the Canary Islands? Elementary, my dear Watson. That's right. We've changed the mood of the most famous statues in Europe through their shadows. You know what they say. Here the sun always comes out, even in winter. James Joyce for birdie. If you're gonna hit a hole-in-one, shouldn't it be in the Canary Islands? Wind, rain, or snow, here the sun always shines. We've managed to change the mood in 5 countries. Look at those smiles. Look how their eyes are shining. Well, where is she, Anita? You see, now imagine this mood, the zest for life throughout the winter, even all year long. Direction les îles Canaries et le soleil. Just come with me to the Canary Islands, Canary Islands. where bad weather always lives in my shadow. Shadow. The sun changes your mood.